Hola a todos, soy Maite de Miva Manualidades y Bellasartes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España, y hoy vamos a probar el Mix Chopo Gel. Es una placa de gel para hacer fondos, texturas y dibujos súper bonitos y súper fáciles para nuestros trabajos de scrap y mix media. Vamos a ver cómo se utiliza y vamos a hacer distintas pruebas para que veáis las posibilidades de esta placa de gel. Esta en concreto es de una medida A6, es decir, que con una hoja A4 doblada por la mitad y luego por la mitad otra vez, nos queda un papel exactamente del tamaño de esta placa, más o menos. También hay una placa de tamaño A4, tamaño folio, que es esta, en la que podemos directamente hacer el fondo para un folio. Por tema de el tamaño del plano para grabar cómodamente, voy a utilizar la placa pequeña. Un tip es que no necesitamos limpiar las placas de gel de unas veces a otras, porque cuanto más guarremos, más interesante nos queda el fondo. Así es que si queréis podéis dejarlo completamente limpio con agua y jabón o con una toallita, con nada que vaya a raspar y rayar la superficie. Y si queréis podéis dejar los restos de la vez anterior para el siguiente trabajo. Para trabajar con esta placa de gel vamos a utilizar pinturas acrílicas. Por ejemplo, las pinturas de Americana de DecoArt Multisurface Satin son ideales para este tipo de planchas, aunque yo voy a probar también otras cosas a lo largo del tutorial y os voy a enseñar cuáles me gustan más y cuáles me gustan menos y los efectos que podemos conseguir. Podemos utilizar también pinturas en spray, tintas en spray al agua, como este, que es un spray de la gama de DecoArt Media también, y por qué no, podemos utilizar purpurinas, pinturas metálicas. Esto aquí todo vale, vamos a jugar y vamos a ver qué obtenemos. Para aportar textura podemos utilizar sellos, por ejemplo sellos de escritura, sellos de craquelado, pero también, por qué no, sellos de corazones. O podemos utilizar para dar textura cualquier pieza que hayamos hecho en yeso, por ejemplo. Podemos utilizarla para dar textura y de paso para pintar la pieza, que también es interesante. De la misma manera que utilizamos los sellos de caucho, podemos utilizar las piezas de yeso o las puntillas flexibles de pasta de modelado o puntillas, cintas, cualquier cosa que tengamos, podemos utilizarla para poner encima de nuestra placa de gel. Por ejemplo, cualquier pieza de estas con forma de flor. Así es que la imaginación al poder y poner todo lo que se os ocurra encima de vuestra placa para hacer texturas. Con plantillas de stencil también podremos dar textura y hacer fondos interesantes, ahora los probamos. Y también con cosas que tengamos por casa que puedan aportar textura, como las burbujitas o ramas, palos, cualquier cosa realmente que tengamos por casa nos puede valer. Por ejemplo, podemos hacer que esto ruede por un lateral y dejar todas estas rayas en nuestra pintura. Vamos a ver primero la teoría, que la tenéis aquí en la placa de gel grande. Dice que apliquemos la pintura y nos recomienda la Multisurface Satin, que la extendamos con un rodillo. Os recomiendo estos de Reig. Este, por ejemplo, son 6 centímetros y este es el doble. Con este vamos a tener que se nos van a marcar más las divisiones y con este vamos a poder hacer una pasada de lado a lado, así no nos llegaría, pero así nos llegaría incluso de lado a lado. No importa que utilicéis uno o el otro, a vuestro gusto. Después de extender la pintura, se aplican las texturas y después se pone el papel encima para retirarlo. Por último se limpia. Bueno, pues esta es la teoría, vamos a la práctica y vamos a hacer unas cuantas pruebas. Tenemos que tener en cuenta que yo lo que voy a hacer es llevarme lo que ponga aquí a un papel, y que la capa que ponga primero es la capa que va a quedar más arriba en el papel. Os cuento que después de probar un poco con tinta, prefiero hacerlo con pintura acrílica, así es que los restos de tinta que me han quedado van a quedar
sin limpiar para darle un poquito más de gracia a mi proyecto. Voy a poner un poquito de pintura acrílica de color 528, que es el True Blue, azul verdadero. Hay que poner poquita y extenderla bien. Como veis, se me queda la rayita. Fácilmente se podría evitar, pero es más fácil que se me quede la rayita de unión de donde doy una vez con el rodillo a otra si uso el pequeño. Ahí tenemos una capa del color True Blue y la gracia ahora está en retirar pintura. ¿Cómo retiramos la pintura? Pues podemos retirarla con sellos. Haciendo un efecto de craquelado, y también podemos retirarla con otras herramientas. Si hago demasiado efecto de craquelado, al final no parece que esté craquelado, así es que si queréis podéis volver a limpiar, extendiéndolo todo y volver a hacer el efecto. Y podemos, por ejemplo, poner una plantilla y retirar pintura con un papel. Puedo utilizar el rodillo que está más limpio para hacer esto. Quitamos la plantilla y como veis ya tenemos una textura más interesante ahí encima. Vamos a dejarlo secar un poco y le pongo otro color encima. Vamos a ponerle este, por no cambiar ahora de pintura, el Multisurface Satin en color césped verde número 520. Después probamos otros tipos de pintura. Pongo unas gotitas y la extiendo sin apretar para que no se lleve la capa de abajo. La dejo secar un poquito solo, porque si se seca del todo no voy a poder retirarla. Ponemos un papel encima y apretamos. Esta plancha de gel lo que nos permite es trabajar la pintura capa sobre capa sin que se me sequen las capas, pudiendo combinarlas de una manera en que no podría si lo hiciera directamente en el papel. Podéis apretar con la mano o apretar con un rodillo. Levantamos para ver si nos lo llevamos y ahí lo tenemos. Ya tenemos un fondo en el que hemos combinado perfectamente los dos colores con las texturas que hayamos querido. Bueno, vamos a probar otras cositas. Ahora voy
a poner la plantilla directamente sobre la placa de gel y como veis no he limpiado porque esto le va a dar más gracia a mi diseño. Ponemos aquí la plantilla y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a probar ahora un Extreme Zinc metálico, el color número 08. Puedo limpiar el rodillo con una toallita. Todas las pinturas que estoy utilizando son al agua y se limpian con agua y jabón. Y puedo incluso poner el metalizado solamente encima de la plantilla. Es decir, las zonas donde no está la plantilla no las voy a poner en este color. Podéis también, por supuesto, utilizar pinceles, tampones, pinceles de esponja como este para stencil. Esta pintura se va a adherir menos a la superficie porque no es una multisurface. Pero puede que nos dé un efecto interesante. Esto se trata de ir jugando, ir probando distintas cosas, porque la verdad es que casi todo queda bonito. Cuando estamos conformes, levantamos la plantilla y ahí empezamos a tener el diseño en nuestra placa de gel. Esto normalmente lo llevaríamos rápidamente a lavar con agua y jabón. Yo, como estoy haciendo el vídeo, pues lo dejo a un lado. Lo dejamos secar un poco para que no se mezcle mucho con la capa de encima y vamos a ponerle otra capa encima ahora. Como ya sabéis, la capa que pongo primero es la que se va a ver más arriba en el papel. Puedo también jugar a hacer otro tipo de diseño en otra zona mientras se seca esto. Por ejemplo, con el Galaxy Glitter en color 05, Milky Way Blue, azul vía láctea. Lo puedo extender con un pincel, con el rodillo, con lo que queráis. Voy a hacerle así una esquinita de un lado al otro. Por aquí le voy a poner un poquito de azul. Lo extiendo con el rodillo sin limpiarlo, de manera que me lo va a manchar un poquito del color metalizado. Y puedo pasar por encima y, como veis, no se lo lleva porque ya lo he dejado secar. Como veis, no cubre por encima de donde estaba la purpurina, pero bueno, pues puede ser un efecto curioso también. Vamos a hacerlo así. Voy a aplicar ahora un sello con letras para que veáis el efecto y podemos aplicarlo, por ejemplo, por aquí y por aquí. Bueno, tengo todos los rodamientos acosados por las letras, le voy a poner a todo. Va todo con el texto. Esto se limpia con una toallita, como todo lo que tenemos con pinturas al agua. Lo dejamos secar un poco
Y ahora incluso podríamos ponerle otra capa encima. Como veis, es muy sencillo. Podemos también ponerle las burbujas para que veáis el efecto. Vamos a ponerle las burbujas aquí. Ahí tenemos las burbujas. Vamos a estampar una planta aquí, que lo que hace es retirar pintura. Bueno, habría que hacerlo con un proyecto un poco menos elaborado que este para que lo vierais mejor, pero ahí vamos. Y voy a ponerle ahora un fondo marrón. Cuando vea que ya está un poco seco, también los dedos también le dan textura. Vamos a esperar un poquito y voy a poner un marrón de fondo, que es lo que va a quedar más pegado al papel. Ponemos un poquito, moviéndolo bien. Ponemos un poquito por aquí, un poquito por allá. Y lo distribuimos por encima, no voy a limpiar el rodillo, lo distribuimos por encima sin apretar. Lo dejamos secar un poquito y colocamos el papel encima para retirar nuestro diseño. Y vamos a ver, porque esto es sorpresa, sorpresa, y puede ser un efecto wow o un efecto uff. Vamos a ver qué ocurre. Podemos apretar con las manos o con el rodillo. Hay que apretar muy bien para que el diseño se transfiera al papel. Podéis utilizar el papel que más os guste. Yo estoy utilizando papeles de folio para hacer las pruebas, pero podéis utilizar papeles de acuarela, papeles de scrap. Y trabajar sobre papeles que ya tienen diseños para aumentarle la gracia. Pero para las pruebas siempre, como se dice, con gaseosa. Con papeles baratitos, papeles de folio, está perfecto. Bueno, levantamos de una esquina para ver si se ha transferido el diseño. Y si vemos que ha quedado aquí más o menos limpia la base, es que se ha transferido. Y ahí tenemos nuestro diseño. Este me ha quedado un poco oscuro, pero nos puede valer de base para poner otro diseño encima. Es un fondo que está muy bien y podemos hacer otras cosas encima de él. Vamos a probar. Voy a probar ahora con la metalizada, a ver si se puede hacer. Vamos a aplicar una capa de pintura metalizada aquí. Voy a aplicar la plantilla esta para retirar pintura, poniendo un papel encima, que podría ser un papel que ya tenga algún diseño, como estos. Estas son otras pruebas que he hecho para retirar esa pintura. Y esta, por ejemplo, es otra prueba que he hecho con distintas pinturas, pues podríamos ponerlo aquí. Es decir, los papeles que todavía no os guste cómo queda completamente, los podéis volver a utilizar añadiéndoles más diseños. Se trata de conseguir que pase la pintura que hay entre los agujeros de la plantilla al papel. Y ahí
Y ahí lo tenemos. ¿Veis? Este fondo también sería perfecto. Lo que he conseguido ahora es un diseño más para poner encima de este papel, que no me ha convencido mucho, pues vamos a ver si así me convence más. Transferimos ahora y como veis transferimos tanto el positivo como el negativo de la plantilla. Por un lado transferimos los agujeros de la plantilla y por otro lado las zonas en las que hay plástico. Bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro papel. Y como veis ha quedado bastante más interesante. Vamos a hacer un efecto de craquelado ahora, sin limpiar la base de gel. Voy a ponerle el azul, que ya sabéis que es que me encanta. Y antes hemos hecho un poco de craquelado, pero como hemos liado con otras cosas, pues al final no se ha visto mucho. Así es que quiero que veáis el craquelado con el sello. Vamos a poner la pintura azul. Vamos a darle con el sello para craquelar. Lo dejamos secar un poco y le ponemos un color de base. Os cuento que la purpurina al final se me ha visto poco aquí, pero por aquí, por algunos sitios se ve la purpurina. Creo que en cámara se aprecia menos el efecto, pero sí que se ve. Voy a ponerle ahora un fondo amarillo, la parte de atrás que va más hacia el papel va a quedar en amarillo, lo agitamos y ponemos un poquito, que si no se ha secado bien se va a mezclar y va a dar tonos verdes, pero donde no mezcle se va a ver claramente el amarillo. Vamos a ponerle un poco más. Y vamos a ver si se ha visto el efecto del craquelado o no. Lo dejamos secar un poco. Veis que tira un poco amarillo, que se ha mezclado un poco el color, sin llegar a ser amarillo, tampoco es verde. Es un poco diferente. Vamos a ponerle unas burbujitas por aquí, que creo que no se han visto antes bien. Y unos rodamientos por aquí. No, unos rodamientos no, vamos a ponerle un texto. En la otra esquina, más que nada para que veáis distintas opciones. Y yo creo que con esto hemos probado gran parte de las posibilidades de juego con el gel de chopo, el Mix Chopo Gel. Y ya es cuestión de que vosotros probéis en casa distintas posibilidades, porque hay infinitas con este tipo de técnicas, para que veáis qué efectos os gustan más, en qué colores, en qué orden. Da gusto, la verdad, jugar con las pinturas de esta manera. Espero que lo probéis, que me digáis vuestros resultados y qué os está pareciendo la experiencia. Vamos a ver cómo ha quedado este. Ahí veis el efecto de las burbujas, que se ve muchísimo. El efecto del texto, bueno, le he metido el dedo aquí, el efecto del texto lo veis al otro lado. Y el efecto del craquelado no se está viendo mucho, así es que lo que puedo hacer es ponerle otra capa encima, solo con el craquelado. Vamos a ver. Voy a poner un poco de azul.
Las rayas tampoco me importan mucho, voy a ponerle el craquelado. Y lo voy a poner en una hoja que tengo de haber hecho otras cosas, por ejemplo esta. Una hoja en la que no sé qué hice en esta hoja, pero tiene zonas que le faltan así como puntitos. Bueno, pues esta que no me gusta demasiado como fondo terminado, le puedo poner un craquelado encima. Espero que se seque un poco, pongo el papel y me lo llevo apretando encima. Y ahí tenemos este fondo craquelado con un fondo como de color salmón debajo, que es bastante interesante. Me puedo llevar también los colores con yeso. Vamos a ver, vamos a probarlo. Ahí va. Vamos a meterle más color. Y podemos hacer una combinación de colores encima del gel. Trabajamos como quien trabaja espátula, mezclando así un poco. Y me da pena llevármelo con esto, me ha quedado precioso para llevármelo con papel, pero vamos a intentarlo. Y la gracia está en que le acabo de crear una textura para llevármelo ahora con un papel, que también está bien. Como veis, se me va a poner la pintura en la parte de fuera, luego las partes más hacia adentro se me van a quedar en un color de base que le haya dado o en blanco, así es que creo que está quedando interesante. Vamos a seguir retirando pintura, por ejemplo, para los bordes, y luego arreglo esto para ponerlo en un papel. La verdad es que esto no tiene fin. Vamos a poner esto así sellado por todas partes. Y me lo voy a retirar en el papel así. Ahí va nuestro aplique de yeso pintado. Vamos a retirar ahora esto en un papel. Si me gusta me lo quedo y si no, pues le pongo más cosas encima. Bueno, podría seguir jugando aquí eternamente, hacer un vídeo de 5 horas, porque la verdad es que estoy encantada, pero ahora os toca a vosotros poneros a jugar en casa con las plataformas estas de gel para pintura y para estampación y contarme qué os ha parecido. Vamos a ver. ¡Wow! Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, que lo pongáis en práctica, que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque vamos a hacer muchos más trabajos de pintura y vamos a seguir jugando y divirtiéndonos con la creatividad y nuestras manos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.